Hola, mi nombre es Fernando Villalpando Nieves y pertenezco al sexto A de Mecatrónica Matutino y voy a hablarles un poco acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania. El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene aproximadamente más de 100 años. Uno de los primeros acontecimientos que podemos encontrar data del siglo IX, donde un grupo de escandinavos que se hacían llamar Rus estableció el control sobre las comunidades eslavas orientales en lo que ahora es el noroeste de Rusia. Después se trasladaron y fundaron lo que se le conoce como la Rus de Kiev. Pero aproximadamente a mediados del siglo XIII, la débil federación de principados de la Rus fue fácilmente conquistada por el Imperio mongol, pero Rusia y Ucrania todavía se disputaban el glorioso legado de la Rus medieval. Aprovechando el declive del poder mongol a finales del siglo XIV, el Gran Principado de Moscú y el Gran Ducado de Lituania, el cual recientemente se había unido a Polonia, dividieron las antiguas tierras de la Rus. El tratado tenía como objetivo que Rusia, en este caso el zar ruso, protegiera al estado cosaco, que era parte de Ucrania. El segundo tratado de Pereyaslav, llamado Artículos de Pereyaslav de 1159, concluye el 27 de octubre de 1659 entre el hijo de Bogdan, Yuri Yemelinsky, y el zar ruso, Alejo I, limitando drásticamente la autonomía cosaca. En 1918 sucede la independencia de Ucrania. Con el colapso de la monarquía rusa en 1917, después de la guerra y bajo tensión, los ucranianos patriotas establecieron su organismo coordinador, la Rada Central, que pronto se convirtió en un parlamento revolucionario. El gobierno provisional ruso le otorgó a Ucrania la autonomía bajo el nombre de República Popular de Ucrania, pero los bolcheviques posteriormente se negaron a reconocerla e invadieron Ucrania para incluirla en el Estado soviético. La UNR, o la República Popular de Ucrania, se declaró en plena independencia en enero de 1918 y firmó un tratado de paz con las potencias centrales en Brest, antes de que los bolcheviques hicieran lo mismo. Las autoridades alemanas instalaron un monarca ucraniano bajo el título histórico de Hetman, pero la UNR volvió al poder después del final de la Primera Guerra Mundial y proclamó la unificación con las tierras ucranianas del antiguo imperio austrohúngaro. La UNR no pudo sobrevivir al choque titánico entre los rojos y los blancos rusos durante la Guerra Civil Rusa, ya que ninguna de las potencias reconoció la soberanía ucraniana. Pero el presidente de la República Ucraniana obligó a los bolcheviques a crear la República Socialista Soviética de Ucrania, es decir, la RSS de Ucrania, que en 1922 se convirtió en el miembro fundador de la Unión Soviética. Otros antecedentes que tenemos puede ser, por ejemplo, la República Socialista Soviética de Ucrania se amplió gracias a que se unió a tierras polacas. También está en 1954 con la transferencia de la península de Crimea. Esto se debe a que después de los 300 años que suceden del Tratado de Pereyaslav, se transfiere a la República Socialista Soviética de Ucrania las tierras de Crimea. Después, en 1991, tenemos el colapso de la Unión Soviética. Y en 2014, la anexión de Crimea a Rusia. Esto se debe a que dentro de una revolución en Ucrania se destituyó al presidente, y con esos cambios que estuvieron habiendo, Rusia aprovechó y tomó control militar sobre Crimea. La guerra entre Rusia y Ucrania ha obligado a más de 8 millones de personas a salir y buscar refugio a los demás países europeos. Estos son datos como sacados de la ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Las estadísticas dicen que aproximadamente 4.8 millones de personas cuentan con protección temporal o alguna situación parecida en el país donde se refugiaron. También se aproxima que cerca de 5.3 millones de ucranianos han sido desplazados de su hogar, es decir, que la guerra los forzó o los obligó a mudarse de su hogar a otra parte de Ucrania. Según las estadísticas de Rusia, es el país que más acoge a personas que buscan refugiarse, aproximadamente con 2.8 millones de personas. En segundo tenemos a Polonia, que acoge a más de 1.5 millones. Seguido de estos países están un grupo que son Alemania, República Checa, Italia, España y Reino Unido.
Países como Rumania, Eslovaquia y Moldavia, aunque en mayor parte de refugiados que llegan a estos países son para lograr cruzar a otros países como los mencionados anteriormente. La invasión de Rusia al territorio ucraniano ha sido el resultado de un periodo de tensión entre estas dos naciones, que desencadenó el inicio de una guerra que ha causado la evacuación de ciudades enteras y la muerte de miles de personas. Vladimir Putin, presidente de Rusia, y su política imperialista buscan la protección del territorio ucraniano, con el bombardeo de ciudades y el avance de tropas, y a pesar que en su avance militar ha recibido una gran resistencia por parte de los militares ucranianos, Putin y Rusia siguen insistiendo con sus estrategias y ataques contra Ucrania. Este conflicto bélico es definitorio y de gran importancia, no solo para las dos naciones, también para las demás potencias mundiales, Estados Unidos y China, en términos económicos y de tensiones militares. El término de esta guerra no se ve próximo a concluir, pero de lo que no cabe duda es que tendrá implicaciones y consecuencias no solo para Rusia y Ucrania, sino también para el mundo entero.